Bueno, entonces vamos a hacer un alto en Gálatas y vamos a ir al libro de Mateo en el capítulo 22. Y para ponerlos en contexto, creo que este era como el martes, creo que era como, o de pronto antes, de pronto era el lunes de lo que nosotros llamamos Semana Santa, digamos, era como el segundo día de la semana. Jesús va al templo y en el templo él empieza a discutir con las personas que están en el templo, pero no con los asistentes al templo, sino con la élite, con las sectas que manejan el templo. Habla con los saduceos, habla con los fariseos y habla con los escribas. Y voy a compartirles. Ok. Ahí pueden ver, ¿cierto? Sí, señor. Sí, perfecto. Bueno, si ustedes leen hacia atrás, le, le ponen cascaritas al Señor, le preguntan los saduceos que no creen en la resurrección, le preguntan al Señor sobre la resurrección. Los fariseos, eh, burlándose de los saduceos, van a tentar al Señor con el mandamiento. Pero en un momento dado, el Señor Jesús les para los pies y les dice a los fariseos: ¿qué piensan ustedes del Cristo? ¿De quién es hijo? Los fariseos le dijeron: de David. Entonces el Señor les dice: ok, explíqueme entonces cómo es que David en el Espíritu le llama Señor, porque en el Salmo 110 dice: dijo el Señor Jehová a mi Adonai, a mi Señor, siéntate a mi diestra Ujú. hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esto tiene una connotación muy fuerte, sobre todo para un fariseo. Que el Señor, porque recordando el Salmo, voy a ponerlo acá, el Salmo dice: Jehová dijo, ¿lo ven aquí a la derecha, en la parte de derecha, aquí en la parte de abajo? ¿Lo pueden ver o aquí? Sí, sí, sí. Dice: Salmo. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ok, eso tiene dos implicaciones. Una, que Jehová le diga al Señor de David que lo va a sentar a la diestra, significa que Dios, que Jehová le va a dar a ese, que es el Señor de David, le va a dar el poder, porque esa es la diestra de Dios, el poder sobre todas las cosas. Ese salmo es un salmo que si no hay Trinidad es imposible de explicar, porque Dios desde la creación ha dicho todo el tiempo: mi gloria no se la doy a nadie. Nadie usará mi nombre porque mi gloria no se la doy a nadie, debido a que nadie puede merecer la gloria del que es omnipotente, omnipresente, omnisciente, omni. ¿Estamos de acuerdo? Así que él diga que va a sentar a la diestra significaría que él estaría dando su gloria y su autoridad a otro. Pero es que todavía es peor. Él lo que dice es que David dice que es su Señor.
Pero claramente Dios había comentado de David que era un hombre que era conforme al su corazón, lo cual significa que David nunca llamaría Señor a alguien que no fuese Dios. Eso es tremendo. Y por eso la pregunta a los fariseos que se las saben todas en la ley y son los más de las tradiciones, les pregunta, ¿de quién es el Hijo del Cristo? Y el Señor les dice, porque si David le llama Señor, ¿cómo es que puede ser hijo de David? Ninguno, ninguno, ningún padre llamaría Señor a su hijo. A lo máximo sería alguien de la misma categoría, pero no al hijo. Por esa razón, versículo 46, nadie le podía responder palabra, ni siquiera alguno osó preguntarle aquel día más acerca de eso. ¿Por qué? Porque ellos tomaban la palabra de Dios para hacer lo que ellos querían hacer, porque desgraciadamente, y es igual a lo que pasa en este tiempo, las personas no se toman el tiempo de escuchar a Dios. Y cuando pasa eso, hay un montón de fariseos avivatos que engañan a los que no saben. Y el Señor nos dijo clarito, cuando conocen la verdad es la que los hace. ¿Cómo nos hace? Libres. libres. Ok, entendamos. La palabra libertad no significa libertinaje, no significa yo hago lo que a mí se me viene en gana. No, eso no significa. Libertad significa que yo tengo la potestad de decidir entre lo que es bueno y es malo. Y que conscientemente yo puedo decir voy a hacer esto porque es lo bueno y voy a desechar esto porque es lo malo. O conscientemente también puedo hacer lo malo desechando lo bueno. Pero necesito saber qué es bueno y qué es malo para poder tener esa libertad. Y eso es exactamente la libertad de la que está hablando el Señor. ¿Cómo es que ustedes van a tener libertad si ni siquiera pueden responderme la pregunta sencilla que les estoy haciendo de un salmo que ustedes han leído, releído y vuelto a leer durante más de 2000 años? ¿Qué pasó? ¿No saben? Mm. Por eso no preguntaban más, para no quedar en evidencia delante de todos. Entonces, capítulo 23. Jesús deja de hablar con los fariseos y se vuelve a las personas que están en el templo y les dice, en la en la cátedra, miren lo que significa en los asientos donde se sientan las personas, la cátedra en lo que enseñaba Moisés, se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que les digan de esa cátedra, que ustedes guarden, guárdenlo, háganlo, pero no obren conforme a lo que ellos hacen, porque dicen y no hacen. Porque dicen y no hacen. Y aquí empiezan nuestras reflexiones. Conocemos la palabra de Dios, conocemos la verdad y espero que conozcamos lo que Dios dice desde la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios, mirándola y meditándola. Pero el punto es que los fariseos eran fariseos,
porque ellos conocían lo que Dios decía, pero no hacían. No vivían conforme a lo que Dios les dijo que debían vivir. Señor, te damos muchísimas gracias por este día. Todo el mundo celebra el hecho de que tú resucitaste, aunque estoy casi seguro que la gran mayoría ni siquiera cree que lo hiciste. Solo son palabras, solo son tradiciones, solo es cultura. Pero los que conocemos y sabemos de tu increíble amor por nosotros, entendemos la realidad de tu inmenso amor por nosotros. Porque cuando estuviste en esa cruz y miraste hacia el frente, nos viste a nosotros ser liberados por tu muerte. Pero también cuando resucitaste, nos diste la inmensa esperanza de que un día, tal como tú, estas personas que somos hoy, tendremos un cuerpo como el tuyo y podremos mirarte, y podremos hablar contigo y podremos estar al frente de ese trono en el que hoy estás. Te agradecemos por todas las personas que usaste para escribir un evangelio tan sencillo, tan amoroso, tan increíble y a la vez tan despreciado. Realmente, Señor, no queremos seguir viviendo como esclavos de las cosas superfluas con las que vive todo el mundo. Nosotros queremos vivir como tú diseñaste que debíamos vivir, porque no solamente somos tus criaturas, somos hijos. No sé cómo llegamos a esto, no sé cómo se te ocurrió hacernos esto, así que lo único que podemos hacer es darte gracias. Eres genial. O como dirían los muchachos, muy cool. Ok, porque dicen y no hacen, dicen y no hacen. Porque atan, versículo 4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Tienen que dar el diezmo, tienen que venir el domingo, tienen que tener un grupo, tienen que vestir así o vestir asado, tienen que servir en la iglesia, tienen que... Y los ven ahí quietos, no mueven ni con un dedo. Antes, versículo 5, hacen todas sus cosas para ser vistos por los hombres, porque ensanchan sus eh, filacterias. Es esto que está aquí, filacterias, es lo que dice en Deuteronomio 6:8. Son, ustedes lo habrán visto en los judíos hoy en día todavía. Son unas cajitas, y las cajitas
meten unos versículos de la Torá. Entonces cogen eh, con una, con una cinta de cuero y se la amarran aquí. Y entonces, entre más grande es que tienes más versículos allá adentro. Entonces yo la agrando para que sepan que yo sé más. Y extienden los flecos, se hacen fajas en los bordes de sus vestidos, cordones azules, flecos, lo que nosotros llamamos flecos. En sus mantos, lo cual significa mayor autoridad, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y que los saluden y en las plazas y que les digan, pastor, perdón, rabí, rabí. Hay algunos lapsos. Nadie sabe el nombre, pero todo el mundo sabe que es pastor, obispo, eh, imán, sacerdote Shaolin o lo que sea. Y tienen sus cosas para que los vean y sepan que ellos son. No lo estoy diciendo yo, que conste. Y la ironía es que la ironía es ver a todo un Dios hecho un hombre, un carpintero, andar sin tantas cosas. Pero ustedes no quieran que los llamen rabí, porque uno es su maestro, el Cristo, y todos los demás son hermanos. Y no llamen Padre nuestro a nadie en la tierra. A ver, voy a ponerlo en contexto. Estamos hablando de la iglesia o en ese momento lo que estaba pasando en el templo, que a algunos hacían llamarse padres, los padres de la iglesia. Nosotros aquí somos Anás y Caifás y el otro somos los padres de la iglesia. Sabemos lo que hay que hacer, los ancianos. No llamen padre a ninguno en la tierra porque uno solo es el Padre, el que está en los cielos. Ni maestros ni padres. No sean llamados maestros porque uno solo es el maestro, el Cristo. Vea qué cosa, ¿no? Lo volvió a repetir. Lo dice aquí porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y luego lo vuelve a repetir porque uno es vuestro maestro, el Cristo. O sea que a quién hay que seguir, a quién hay que creerle, de quién hay que aprender, quién es el que nos lleva y nos enseña, es el Cristo. Si alguien no enseña lo que Cristo dice y como él vivió, por favor, no le crean y mucho menos lo llamen maestro, porque está enseñando sus propias cosas, no las cosas que el Señor enseñó. Por favor. Y al contrario, la actitud de todos los que no somos maestros, no somos nada, sino, escúcheme, somos hermanos, es que es el mayor entre nosotros debe ser el que más sirva, porque, y eso está escrito, el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Esa es la actitud.
¿Cuál es la actitud de entre los hermanos? Humildad. ¿Por qué? Porque solamente hay uno que enseña, el único que puede mostrar al Padre, y ese es Jesús. Y hay uno solo que es el Padre, a quien le oramos, delante de quien nos podemos derramar, y es nuestro Padre en el cielo. Como hermanos, al contrario de ser servidos, debemos servir a los demás. Y aquí empieza la parte tremenda. Versículo 13. Este ay que está aquí, este ay. Si ustedes lo ven aquí abajo, dice why. ¿Lo ven aquí? Why. ¿Sí lo ven? No. Oigan, están viendo lo mismo que yo estoy viendo, ¿cierto? Sí, señor. Ok. Sí, señor. Lo Este estoy viendo, why, aunque claro, un ¿cómo? poco incómodo, sí se ve, claro. ¿Sí? ¿No se ve bien? No, no, o sea, no, se ve bien. Yo estoy en el celular, entonces obviamente, y me Ah, ya, imagino ya. Ok, ok, ok. En el celular es un sí. poco Muy incómodo, bien. pero Ok. Why es una expresión como la que dijo Isaías en Isaías 6, cuando Dios lo lleva al trono, le muestra el trono en el cielo y él dice, why de mí que soy pecador. O sea, qué desgracia, qué dolor tan tremendo en mis entrañas de, ¿cómo me pones aquí? Esto es, no, 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 estoy muriéndome solamente de ver, ese es el guay que dice aquí. Y es la expresión más fuerte de advertencia que puede haber en toda la Biblia. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres, porque ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que están entrando. Primera cosa que, que nosotros debemos estar advertidos. Cuidado con poner trabas a las personas para que conozcan el Evangelio. Cuidado con colocar un montón de cosas alrededor del Evangelio que es tan simple como ya lo hemos estudiado, que es tan simple como Dios hizo la promesa de que todo aquel que crea que Jesús fue un regalo del Padre para que nosotros, al creer en su muerte por nuestros pecados, podamos acercarnos con toda libertad a ser hijos de Dios. ¿Cuánto me demoré en decir el Evangelio? Este es el Evangelio y no hay otro. No hay otro porque ese fue el que definió Dios. Y ningún hombre puede definir un Evangelio diferente al Evangelio que definió Dios para la salvación. Punto. Ya. De manera que cuidado con estar adornando, colocándole arandelas a un evangelio que es la salvación y la entrada, la única entrada a Dios. Nadie puede venir al Padre si no es por mí, dijo el Señor. Así es. Cuidado. Ni entramos ni dejamos entrar. No, no. Cuidado. Cuidado. Segundo, versículo 14. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque se devoran las casas de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación, porque están buscando el dinero de las personas débiles, las viudas
encarnan a las personas que no tenían alguien que las defendiera. No tenían marido para defenderlas, porque en el orden de Dios el hombre está para defender a las mujeres. Y yo estoy seguro que van a aparecer todas las feministas ahí diciendo, nosotras somos capaces de defendernos a nosotras mismas. Nadie ha dicho que no sea verdad. Pero Dios, que las ama por encima de todas las cosas que ustedes creen, mis queridas, no solamente los protege, sino que además les dio protectores, y esos protectores son los hombres que ustedes desprecian. No sean tontas, no se dejen engañar. Y hay por ahí un montón de escribas y fariseos hipócritas que buscan a estas personas débiles para quitarles lo poco que tienen o lo mucho que tienen, y luego hacen una gran cantidad de oraciones por ti. Oración para bendecir la casa, eso te vale tanto. Oración para bendecirnos de con, eso vale tanto. Eh, o ni siquiera vale, sino recibo tu donación amorosa para hacer lo que realmente cualquier sacerdote debería hacer. No hay humildad en eso, al contrario, hay enaltecimiento. Es como si yo soy el que puedo bendecir tu casa. Entonces, como yo soy el que puedo bendecir tu casa, entonces tú deberías darme por ayuda a bendecir tu casa. ¿En serio? ¿En serio? Simples, escúcheme bien, nosotros somos simplemente instrumentos de aquel que bendice. ¿Y podemos decir bendita tu casa? Sí, claro que podemos decirla. En el nombre de Jesús. Ah, eso es otra cosa. En su nombre. Actuando en su nombre. ¿Cuánta valía tiene el que yo diga bendito? Pero ¿cuánta valía tiene que el bendito diga bendito? Hay que cambiar este bendito chip. En serio, hay que cambiarlo. 15. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque recorren el mar y la tierra para hacer un prosélito, y cuando ya lo hacen, lo ponen de este lado, lo hacen 2 veces más hijo del infierno que ustedes. Lo ponen y lo subyugan tanto a su maldad que los hacen peores de lo que eran. Los sacan de una religión y los meten en otra. Eso es un prosélito. Los sacan de una filosofía y los meten a una religión y les colocan más y más cargas encima y más cargas y más cargas para que la persona, y entonces la persona va a llegar el momento en que va a decir, me harté de las religiones, me harté de Dios. Eso es lo que están buscando. Eso es lo que el demonio busca. Que las personas se cansen de escuchar a un Dios que todo el tiempo le está diciendo que tienes que, como si ese fuera Dios y no el Dios de la libertad. Ay, Dios mío. Versículo 16, hay de ustedes guías ciegos. Escuchen la forma en que él les dice. Guías ciegos que dicen, es que solo por lógica, no hay necesidad ni siquiera de escucharlo, solo por lógica. Dicen, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, entonces es deudor de Dios. Insensatos y ciegos. ¿Qué es mayor? ¿El oro o el templo que hace que el oro sea para Dios? Se santifica al oro.
qué es lo importante? ¿Qué es importante? Voy a ponerlo en los términos de un cristiano. ¿Cuál es el templo para un cristiano? No es retórica, es una pregunta para ustedes, iglesia. El ¿Cuál es? cuerpo, el cuerpo Muy de Nuestro Cristo. bien, cuerpo, nuestro exacto. cuerpo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Nosotros como personas o las personas a nuestro alrededor o nuestros hermanos? ¿Qué es más importante? ¿Nuestros hermanos o la plata que tenga cada uno de los hermanos? Pues la plata es simplemente lo que el Padre le ha dado a ese hermano. Por lo tanto, se hace santa porque está en el templo. Eso es de lo que está hablando aquí. Nosotros no podemos considerar a las personas por lo que tengan, porque es regalo del Padre. Nosotros consideramos a las personas como hermanos porque la palabra de Dios dice que nosotros debemos servir. Ahí dice que el que sea mayor sea vuestro siervo. Esa es la condición. No ser servidos, ser siervos. Consideramos a los demás como iguales porque somos hermanos, hermanos. No importa lo que tiene o deja de tener, eso no es importante. Lo importante es la persona, porque es el templo. Versículo 18. Si alguno jura por el altar es donde se coloca el sacrificio para Dios, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, señor. Si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, entonces es deudor. Necios y ciegos. Porque ¿quién es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? ¿Qué es mayor, el sacrificio en sí o la plata que tú das o lo que estás dando? No, es el sacrificio en sí. Por eso es que Él les da la muestra cuando le dice a los discípulos, esa viuda pobre dio más que todos los que colocaron el montón de dinero, porque lo que ella dio es el sacrificio de su corazón. Eso es lo que está diciéndoles. ¿Usted cree que a Dios le importa si es el 10, el 20, el 30, el 40 o el 90% o el 5 o el 2? No, 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 a Dios no le importa eso. Es de las cosas más tontas que existen. A Dios no le importa eso. A Dios le importa lo que sale de tu corazón para dar. Si son 5 pesos, pues excelente. Tú le estás diciendo a Dios, Señor, mira, ve, de mi corazón, te agradezco y te amo tanto que yo quiero de mi corazón darte 5 pesos. Y esa ofrenda será acepta porque es de tu corazón. Es lo que le interesa. Es el altar de tu corazón, lo que le interesa. No, no el cuánto. ¿Vamos a hacer más rico a Dios? Perdón. Eso es increíble. ¿O creemos que nosotros somos los que sostenemos a los pastores o a los maestros? No, no, no. No, 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 mis hermanos. No. Dios sostiene. Dios coloca en el corazón de personas. Usted le da. No, pero yo no quiero. Usted da. Es que Dios tiene, Dios tiene suficiente amor para todos. Solamente el que tú des es la bendición más grande que tú puedes recibir. Porque cuando tú das, estás haciendo la mayor imitación que se puede de alguien que hace 2000 años se dio en una cruz. Y esa es la mayor bendición que cualquier cristiano puede tener.
Versículo 20. El que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por el templo y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. No despreciemos las cosas que son importantes. No, nosotros no podemos obrar como los guías ciegos, no podemos obrar como los fariseos que no hacían lo que debían haber hecho, que estaban más pendientes de lo que era, de lo que se veía, que de lo que no, que era lo más importante. Versículo 23, para más piedra. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la menta, diezman el eneldo y diezman el comino. Y por favor, miren, dejan lo más importante de la ley. Ustedes querían vivir con la ley, ok, pero no saben ni siquiera qué es lo importante de la ley. ¿Qué es lo que realmente importa de la ley? Son tres cosas: la justicia, la misericordia y la fe. Ser justos, ser misericordiosos y creer. Y eso es todo lo que compendia la importancia de cómo la ley se dio. Es lo que vimos en Gálatas. En Gálatas nos dimos cuenta que la ley era lo que Dios había establecido para que nosotros pudiésemos entender la justicia, la misericordia de Dios y el hecho que tengamos que ver las cosas creyendo en ese Dios. Fíjense bien, la ley nos dice la justicia. ¿Cómo es que cómo puedo ser justo delante de Dios? ¿Y por qué? Primero, ¿por qué soy injusto delante de Dios? Me lo dice la ley. ¿Cómo ser justo delante de Dios? Me lo dice la ley. Y la ley te dice que para ser justo delante de Dios solamente puedes apelar a su misericordia. Y la ley establece la misericordia de Dios es lo único que te justifica delante de Dios. Pero lo que sí es una responsabilidad es que tiene que creer lo que dice. Si no, ¿para qué? Si no, ¿para qué? No tiene sentido. El justo por la fe vivirá. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que cuelan el mosquito y se tragan el camello. Ah, un segundo, por favor, voy a poner pausa. Ok, tengo que cancelar aquí porque me tienen que poner el antibiótico. Me tienen que poner el antibiótico. Entonces, eh, Páuselo. me demoro una hora. Entonces, no, me demoro una hora para colocarlo. Entonces, pues, lo voy a dejar ahí. Voy a tratar de... Pero, por favor, ustedes sigan leyendo, porque como se dan cuenta, es supremamente instructivo para uno vivir la vida que tiene que vivir, ¿cierto? ¿Se dan cuenta de lo instructivo que es? Ujú. Vale. Bueno, Sí, sí. voy a reanudar para despedirme. Bueno, por motivos ajenos a cosas, cuestiones de salud, tengo que suspender aquí, pero les pido el favor que revisen todo este texto porque realmente es muy, muy, muy instructivo acerca de cómo estamos viviendo. ¿Nos estamos asemejando más al Señor o estamos todavía viviendo como los escribas y fariseos, ciegos, insensatos?
Bueno, un abrazo para todos. Chévere, Lucho, gracias. Igual, bendiciones. Besos, saludos para todos. Que te vaya bien Sí. con tu